Estimados estudiantes, es un gusto para mí poder estar en su primera videoconferencia. Quiero darles la bienvenida a algunos de los estudiantes que ya están presentes. Observo aquí que se encuentra Armando, Brenda, Carlos, Carmen, Herbert, Juan José, María José, Rodrigo y Yadira. Bienvenidos a esta primera videoconferencia. Voy a tratar de resumir toda la unidad de una forma muy ágil, muy rápida y también muy visual. Quiero comentarles que vamos a tener la oportunidad de ir interactuando a medida que vamos desarrollando la unidad. Esta unidad teórica es básicamente una unidad donde nos va a dar todas las bases de lo que es la economía. Antes de comenzar, quiero comentarles que tenemos varias asignaciones para esta unidad. La primera asignación es realizar un cuestionario, el cual ya está dentro de sus asignaciones. Ustedes lo llenan y lo suben al GES en el portal donde dice 1.1. Luego tenemos un foro de agentes económicos donde ustedes van a poder decidir si son familia, empresa o si son gobierno, y desde ahí van a dar su posición de la importancia de los impuestos. Tenemos la tercera tarea, que es realizar un mapa mental. Para esto les he subido un video, es muy cortito, es un video que ustedes a medida que lo van escuchando van desarrollando su mapa mental, y también esto ustedes lo suben al espacio 1.3 para lograr su nota. La mayoría de estas tareas van a ir teniendo espacios de foro para poderlos compartir. Luego tenemos una actividad formativa que es un repaso de la unidad, preparándonos ya para el examen de la unidad. Entonces yo espero en realidad que antes de entrar al examen ustedes hayan hecho esta actividad que les va a garantizar una mejor nota. Bueno, antes de dar las bases de la economía, solamente quiero hacer un resumencito sabiendo de que los eventos de nuestra vida diaria forman parte de esta economía. Desde el momento en que nosotros despertamos en la mañana y decidimos cómo vestirnos, qué zapato ponernos, qué desayunar, si tomamos nuestro vehículo, si nos vamos en bus o en una moto, cómo accesamos a nuestros trabajos, todo esto ya van a observar cómo forma parte de esta economía. Llegamos a nuestro trabajo, no importa si somos empleados o si somos empresarios, nosotros vamos a estar ahí un tiempo y todo esto va a representar el valor de un salario. Tenemos una buena idea y de pronto desarrollamos una oportunidad de negocio, entonces estamos entrando ya a formar parte de este sector productivo, y si esta idea todavía se va a local o internacional, mucho mejor todavía, porque ya formaría parte de una macroeconomía. Las decisiones que nosotros tomamos, como por ejemplo qué casa tenemos, qué carro, dónde nos educamos, dónde educamos a nuestros hijos, si ahorramos o si gastamos, todas estas decisiones forman parte de la economía. Al igual que si decidimos viajar. Estoy segura que a muchos de ustedes les gusta viajar, y a cualquier lugar que nosotros decidamos, esto también nos genera este motor económico. En la unidad tenemos muchos grandes pensadores. Nosotros no vamos a estudiar a estos pensadores, pero sí quería que ustedes supieran que hay varios de ellos muy relevantes en la economía, como por ejemplo Adam Smith, que fue un economista escocés. Tenemos a John Stuart Mill, que él es un hombre inglés de la Escuela Económica Clásica. También tenemos a Alfred Marshall, un economista británico, a John Keynes, también un economista británico, y tenemos a Paul Samuelson, que es un economista estadounidense, de donde nosotros vamos a obtener la mayor parte de conceptos para desarrollar este curso. De hecho, la imagen que ustedes pueden apreciar aquí es una imagen en la cual es la imagen del libro, que es un libro muy grueso, pero en realidad es muy sencilla su lectura, muy fácil de entender, así que si tienen oportunidad de ustedes tener este libro sería ideal. Vamos al contenido de la clase.
Vamos a ver un poquito qué es la economía, cómo se analiza, cuáles son los factores de producción, cuál es esta visión global de la macroeconomía, un poquito de la globalización y vamos a preparar los temas para la siguiente fase. Les recuerdo que aquí tenemos dos fases teóricas, la 1 y la 2, y la última que es una fase puramente práctica, una fase muy bonita. Bueno, para comenzar, es bueno saber qué no es la economía. Y a veces uno piensa si es un arte o si es una ciencia. En realidad, no es una ciencia exacta. No podemos predecir cuál va a ser la renta nacional el próximo año. No podemos, como un astrólogo, nosotros ver cuál va a ser la predicción económica. En realidad, es una forma más compleja de poder obtener estos datos, por lo que personalmente considero que es en realidad un arte. Entonces, ¿qué sí es la economía? La economía estudia cómo una sociedad utiliza los recursos que generalmente son escasos. Estos recursos nosotros debemos pensar cómo lo vamos a ocupar porque la mala administración de estos recursos a nosotros nos va a generar una ineficiencia y una ineficiencia nos puede generar un fracaso, tanto personal como empresarial y como país. Entonces, también economía se estudia cómo se produce, se transforma, se distribuye, se comercializa estas diferentes mercaderías en forma tanto desde el ángulo de los individuos como de las entidades. Por ejemplo, en el caso de Guatemala, que es un país muy buen productor de café, nosotros tenemos el café, sabemos producirlo. Este café viaja, por ejemplo, a Estados Unidos y también viaja a Europa. Se han abierto nuevos mercados en todo lo que es el Asia, sobre todo en Japón, que pagan muy bien. Y todo esto debemos conocerlo como parte de la economía porque empieza a funcionar desde el momento en que nosotros empezamos a producirlo, ya buscando un mercado más avanzado. En cuanto a la economía, también observamos que se exploran los mercados financieros, porque si yo voy a sembrar este café, yo requiero capital para sembrarlo, requiero tierra para sembrarlo, y todo esto significa un movimiento económico. Entonces, la economía es la que está enterada de qué es lo que se necesita económicamente y qué es lo que vamos a manejar. También analiza las consecuencias de cuando interviene el Estado. Muchas veces dentro de los pensadores, unos dicen que es bueno que intervenga el Estado para que los precios no suban y otros pensadores dicen que no es importante que intervenga el Estado porque en realidad la economía a través de la oferta y la demanda va a regular y va a normalizar nuevamente el movimiento económico. Esta influencia del gasto público, de los impuestos, del desempleo, de la producción, del comercio internacional, todo esto forma parte ya de esta macroeconomía, ¿verdad? Ustedes han podido observar ahorita con la explicación que se empieza desde las bases y luego todo esto empieza a crecer y en este momento, en esta misma conferencia, les voy a presentar algunos cuadros donde va a ser muy fácil entender. De hecho, aquí tenemos, por ejemplo, la economía, ustedes pueden observar en la toma de decisiones, ¿quién va a tomar esta decisión de qué compra, cómo compra, cuándo compra, a qué precio compra? Y esta decisión la van a hacer las personas dentro de lo que es nuestro núcleo familiar, las empresas y también el gobierno. En la economía también estos dos enfoques son muy importantes porque el uno inmediatamente se armoniza con el otro, que es la macroeconomía y la microeconomía. Y también vamos a tener oportunidad de observar cómo se maneja. En el caso de la microeconomía, estamos estudiando el comportamiento económico aquí de las empresas, de las familias y del gobierno, ¿verdad? Dentro de este país. Pero la macroeconomía ya estudia este comportamiento económico, pero ya de todos los países y a nivel mundial de cómo se comporta. Básicamente aquí ya estamos hablando de las importaciones, las exportaciones y todos estos índices macroeconómicos. Entonces, la economía tiene muchos puntos donde se relaciona directamente. Por ejemplo, en estas tomas de decisiones que lo vimos anteriormente, esta satisfacción de necesidades a través de los bienes, productos y servicios, los recursos con los que vamos a contar para poder generar esta producción que va a ser la tierra, el capital y el trabajo. Y ya observamos la macro y la microeconomía que va enfocada cada una a diferente nivel.
Podríamos decir que entonces, resumiendo, que la microeconomía, estamos hablando de una visión individual y la macroeconomía una visión global. Así también en el objeto de estudio es en la microeconomía los individuos, la familia, las empresas y estos mercados más pequeños. Mientras que en la macroeconomía ya estamos hablando de un todo, de cómo funciona a nivel mundial este movimiento. Dentro de estos índices vamos a estudiar en la siguiente clase un poquito más en detalle, pero por ahora queremos enfocarnos, por ejemplo, en la microeconomía, de cuáles son los elementos que forman esta microeconomía, ¿verdad? Recuerden claramente, individuo, mercado, familia, trabajadores, inversores, empresas. Les pongo aquí de que recuerden claramente porque aquí vamos con las, ya armándolas con las tareas. La primera tarea, que es el cuestionario, bueno, ustedes van a tener la información ahí a mano, pero en la segunda tarea es un mapa mental de la economía en la cual yo les estoy facilitando un video para que así como el mapa mental anterior que ustedes vieron, puedan crear el propio mapa de ustedes en base a su percepción, a sus habilidades y a su entendimiento. Y esto es lo que va a hacer que ustedes puedan grabar de mejor manera la información. La tercera actividad es de los agentes económicos y aquí nosotros estamos observando la familia, estamos observando los empresarios y cómo esto funciona en un mercado de gobierno. Entonces, en la tercera tarea, ustedes van a decidir si son familia, si son empresa o si son gobierno y sobre eso van a comentar acerca del pago de los impuestos. Eso tenemos un foro, cada quien toma un rol y cada quien opina la importancia de poder realizar este aporte al gobierno. Muy bien, entonces, como microeconomía, a nosotros nos vienen las grandes cuestionantes. ¿Qué vamos a producir? ¿Cómo vamos a producir? ¿Para quién vamos a producir? En el caso del café, que ya habíamos hablado, ¿qué voy a producir? Café. ¿Cómo lo voy a producir? Ya tenemos especificaciones, por ejemplo, el café se produce entre 800 metros sobre el nivel de mar hasta 1500, las mejores calidades de café. ¿Y para quién voy a producir? Para los mercados como Estados Unidos, como Japón, como Europa, que son los que mejor pagan este producto. Entonces, para cada uno de los productos que yo vaya a producir, debo tener muy claro estas preguntas. No puedo producir sin saber hacia qué mercado o hacia quién lo voy a vender, ¿verdad? Es parte exactamente del uso eficiente de estos recursos. Entonces, ¿cómo analizamos esta economía? Analizamos a través del Producto Interno Bruto, que este es un valor de mercado de bienes finales. Por ejemplo, si yo compro algo y me dan una factura, esa factura va sumando que yo ocupé tanto en estos servicios, si compré una casa, si compré una finca, si yo compré alimentos, si compré un vehículo, todo esto va sumando. Y esta suma de estos bienes finales es lo que en el año uno contabiliza y dice el Producto Interno Bruto es de tanto, y si eso lo dividimos entre el número de habitantes, decimos el Producto Interno Bruto per cápita es de tanto. Y eso nos va a evidenciar claramente cuál es la fortaleza de nuestra economía. Entonces aquí nosotros analizamos cómo es el comportamiento de esta producción. No es una medida perfecta porque, por ejemplo, si nosotros producimos algo en casa, obviamente eso no está entrando facturado y no estamos contabilizándolo. También no se puede contabilizar esta economía informal porque no dan facturas. O producción ilegal, donde también es muy difícil contabilizarlo. Sin embargo, es una medida que en realidad sí nos da una idea muy clara de cuál es la condición del país. Otro punto a analizar es el crecimiento económico y para esto debemos analizar el ciclo económico. Y el ciclo económico es importante saber que hay 4 palabras claves. El auge o la cima, cuando está en el tope, la depresión o el fondo y la recesión y la recuperación. Entonces, generalmente este ciclo se da y se da en diferentes tamaños. A veces el ciclo va más extendido, a veces va más junto, pero uno puede determinar en qué fase del ciclo podría estar, por ejemplo, este desarrollo económico del país. Para que lo entiendan mejor, les puse algunos ejemplos. Si yo quiero endeudarme y yo quiero crear una empresa, ¿cuál es el mejor ciclo para yo ejecutar esta actividad? Por ejemplo, en auge. Si yo quiero observar cuál es el endeudamiento en bienes y servicios que me generen algún valor, ¿cuál es el mejor ciclo? Cuando está, como les comentaba aquí anteriormente,
analizar claramente estas 4 fases, que es auge, depresión, recesión o recuperación. Si está en fase de recuperación, es el momento de invertir, es el momento de crear empresas, es el momento de tomar decisiones y avanzar. Pero si está en una recesión, hay que ser precavidos, ¿verdad? Si está en una de estas etapas, a mí me da la información de cómo podría yo manejar. Entonces, en este slide, nosotros tenemos algunos ejemplos para que nosotros podamos calificar. Bueno, avanzando en el tema del Producto Interno Bruto Mundial, les puse aquí un cuadro donde ustedes pueden observar cuál es el Producto Interno Bruto, por ejemplo, de Estados Unidos, de Japón, de Alemania, de Francia, y con esto nosotros podemos observar qué países van en la delantera en cuanto a el Producto Interno, la producción de bienes finales que tienen en estos países. Quiero que observen este cuadro porque es un cuadro de 1993. Les conseguí 3 cuadros de diferentes años para que ustedes observen cómo ha ido cambiando esta etapa. Por ejemplo, me gustaría que leyéramos los 5 primeros países que están aquí en PIB mundial. ¿Cuáles son los países? Si alguien quiere abrir el micrófono y compartirme. Ok, me gustaría que alguien pudiera comentar, sí, buenas noches. solamente leer los 5 primeros países. Buenas noches, doctora. Ajá, sí. Sí, Estados Unidos, Japón, Alemania, Francia e Italia. Perfecto, muchísimas gracias. Me gustaría que alguien me comentara si en este cuadro aparece Guatemala. No aparece. Muy bien. ¿Observan bien la posición de dónde está China? Sí. Muy bien. Pongan atención en China, porque en este mismo momento voy a hacer un cambio ya de slide, ¿verdad? Nosotros tenemos este cuadro, obviamente ya tiene más años, 10 años adelante, y nosotros podemos observar ahora dónde está China. Pasó a segunda posición, de 12ª. Correcto. Muchísimas gracias. Pasó a segunda posición. Quiere decir que el Producto Interno Bruto per cápita nos está dando la información de cómo han avanzado estos países, sobre todo en el caso de China, que es un caso mundial de estudio, de cómo ellos de ser un país socialista pasaron a ser un país prácticamente socialista en su manejo de vida, pero capitalista total, a punto de competir ya en este momento con Estados Unidos y según las predicciones en breve incluso superar, ¿verdad? Ahora, este Producto Interno Bruto per cápita nos va dando información de cuál ha sido este desarrollo. Les quiero poner la siguiente gráfica. Observen esta gráfica, el color que es un morado intenso quiere decir que son los países, ahora ya vistos en un mapita, los que tienen más Producto Interno Bruto per cápita. ¿Alguien me podría contar en forma general qué es lo que se mira en este slide? Quizá Carmen Alicia, Carlos, Armando, Brenda. ¿Qué es lo que se observa? ¿Quiénes son los que tienen el color más morado en este mapa? El color más morado es el país que tiene un mayor Producto Interno Bruto por habitante. Perfecto, perfecto. ¿Y me puedes decir por lo menos 2 países de los que se miren los bien morados? Sí, veo, por ejemplo, Estados Unidos, veo Australia, veo Canadá, Perfecto. por ejemplo. Alemania, se ve por allá también. Carlos, muchísimas gracias. Efectivamente, aquí nosotros tenemos un mapa mundial en el cual nosotros podemos observar cuál es el Producto Interno Bruto ya mucho más visual y podemos orientarnos de que está prácticamente en Norteamérica, en Europa y en Australia. Y si ustedes pueden observar, también está entrando ya el morado intenso, todo lo que es en el Asia, la parte de lo que es el Golfo Arábigo, donde está Qatar, Emiratos Árabes, Arabia Saudita, que si bien estos países todavía en su sociedad les falta un poco más en el caso de Arabia Saudita, ahora si estamos hablando de Emiratos Árabes, Qatar y todos esos países, son prácticamente países nuevos que a través de un excelente manejo del petróleo, más ahorita ya situaciones alternas, han podido posicionarse. Entonces, muy importante que ustedes observen, como ya entrando a la macroeconomía, cuál es el movimiento que pueden tener estos países
en poder económico. Observen este cuadro. Ahora nos vamos a Centroamérica y Panamá. Me gustaría que alguien de los presentes podría contarme qué es lo que observan ustedes en el Producto Interno Bruto per cápita, que se encuentra en la mitad, con respecto a Panamá, El Salvador, Honduras, Guatemala y Costa Rica. ¿Quién es el que más tiene? Colóquense en la línea de PIB per cápita en dólares, que está en la mitad del cuadro. ¿Me podrían comentar cuál es el país que tiene más alta la cifra? Es doctora. Estaba viendo que es Panamá. Perfecto. Panamá. Muy bien, Juan José. Panamá tiene 14.300. ¿Y quién viene después de Panamá? Costa Rica. Observen la línea. ¿Quién viene después de Panamá? Costa Rica. Sí, Costa Rica. Perfecto, Costa Rica. Y después de Costa Rica tenemos a El Salvador y tenemos a Guatemala y después tenemos a Honduras. Entonces, aquí ya hablando dentro de siempre lo globalizado, pero estamos hablando del bloque centroamericano, nosotros también podemos darnos cuenta en qué forma nosotros nos ubicamos. Aquí tenemos en importaciones, exportaciones, también tenemos un cuadro muy importante porque estamos hablando de macroeconomía, ¿verdad? Entonces, macroeconomía, estamos hablando de importaciones, exportaciones. Por ejemplo, en el caso de Guatemala, nosotros tenemos mayores nuestras importaciones que nuestras exportaciones. Eso quiere decir que nosotros tenemos una balanza comercial negativa porque todavía no, nuestras exportaciones no han llegado a nivelar el punto de nuestras importaciones. Obviamente, un país que tiene más exportaciones que importaciones está mucho mejor, porque es cuando ustedes están en una empresa y ganan dinero y todavía les queda un poquito para ahorrar, pues qué bueno, pero si ganan dinero y no les queda ni para suplir sus gastos, mucho menos para ahorrar, obviamente eso nos empieza a crear un problema. Entonces, aquí en un indicador ya nos están diciendo de que Guatemala podría tener mayor capacidad todavía para poder seguir exportando. Claro, esto hay que hacer un análisis más profundo, pero ya tenemos un primer dato, ¿ok? Podemos observar, nos vamos a la superficie. ¿Cuál es el país más grande en Centroamérica dentro de los que están en este momento aquí colocados? Váyanse casi al último, donde dice superficie. ¿Cuál es el país más grande de todos? Honduras. Perfecto, muy bien, es Honduras. Nosotros observamos Honduras con 112.492. ¿Y qué población tiene Honduras? ¿Más que Guatemala o menos que Guatemala? Menos. Menos. ¿La población en la última línea? Tiene menos población. población. La población. Perfecto, tiene menos población. Entonces nosotros podríamos deducir, en base a lo que ustedes me acaban de contar, que Honduras tiene una población menor que Guatemala, sin embargo tiene una superficie mayor que Guatemala. Tiene las mismas condiciones, somos países vecinos, estamos en Centroamérica, y eso quiere decir que prácticamente Honduras podría tener mucha más tierra para producir que lo que tiene Guatemala, ¿verdad? Ya sacamos tiene menor densidad poblacional, quiere decir que hay menos habitantes por cada kilómetro cuadrado. Y el tener menos densidad poblacional, obviamente me deja mucha más tierra para poder producir. Miren qué importantes las relaciones que ustedes están haciendo con tan solo un solo cuadro. Claro, de esto podemos sacar mucho más información que me gustaría que ustedes lo volvieran a analizar. No tenemos tiempo para mucho, pero pienso que hemos hecho dos muy buenas relaciones, ¿ok? Vamos a avanzar. Entonces tenemos dentro de lo que es la economía, este es otro mapa mental para verlo desde otro ángulo a la economía. Esto es lo que ustedes van a hacer como su tarea. Yo les estoy poniendo aquí algunos ejemplos donde ustedes pueden ir, sean muy gráficos también en su ejemplo, porque uno en la gráfica logra apreciar mucho más que si solamente fueran palabras. Entonces traten de hacer algo no lindo para la clase, sino lindo para ustedes, para que ustedes miren que la economía es sencilla y que la economía es bonita, ¿verdad? Que no la miren con idea como que es una clase que puede ser muy difícil o muy compleja, no. Entonces, esto es parte de. Ahora, entrando a la teoría de oferta y demanda, quiero comentarles que esta es la preferencia del consumidor hacia ciertas mercaderías.
Yo voy a una tienda y yo decido, ¿me compro este tipo de leche o me compro este otro tipo de leche? ¿Me compro este tipo de ropa o me compro este otro tipo de ropa? ¿Quiero una de marca que me va a valer, qué sé yo, 5,000 quetzales o quiero una parecida que me va a valer 1,000 quetzales? Toda esa preferencia del consumidor y esta compra que yo voy a ejecutar es la demanda de productos, pero va a depender de mi ingreso. Si yo tengo ingresos suficientes para comprarme un vestido de marca que me va a valer 5,000 quetzales o $5,000, bueno, tengo para pagarlo. Pero si yo no tengo ese ingreso, yo voy a tomar una decisión dentro de lo más lógico y correcto posible hacia qué es lo que yo voy a comprar. También aquí funge mucho en cuanto al tamaño de mercado, la disponibilidad y los precios. Por ejemplo, si yo decido colocar una tienda de unos relojes muy lindos, Rolex, aquí en Guatemala, y lo voy a colocar, qué sé yo, en algún lugar en el área rural, seguramente estoy desfasada, porque si el Rolex es un reloj que es bastante caro y que aquí en Guatemala tenemos índices de pobreza y de extrema pobreza, hay otras prioridades de gasto, no necesariamente quizá en un producto así. Entonces, ustedes tienen que estar claros que la preferencia del consumidor es la que me determina primero qué mercaderías yo voy a vender, el tamaño de mercado que yo tengo y qué precio voy a colocar. Entonces, dentro de esta teoría entran los oferentes, ¿verdad? Entonces el oferente analiza y mira cuál es su costo, cuál es su eficiencia, qué tecnología ha utilizado y en base a eso, qué es lo que él puede ofrecer. La oferta y la demanda es un movimiento que se da en base a la gente que tiene esa necesidad y la compra y la venta. Observen ustedes aquí un mercado donde la gente ingresa y el momento en que ingresa puede tener muy cerquita el mismo producto con diferente precio. Entonces la gente decide, bueno, me voy por este precio o por este precio, analiza la situación, quizá calidad, quizá volumen, quizá marca, y en base a eso toma su decisión de compra. Ahora, en cuanto al grupo de análisis de agentes económicos, tenemos 3 que son muy importantes, que es la familia, las empresas y el gobierno. Recuerden que van a hacer una tarea ustedes, la tarea 3. Y aquí ustedes van a crear un foro donde van a analizar. Por ejemplo, me gustaría preguntar, Juan José, Brenda, Carlos, Armando, Dulce, Dina, Eric, ¿qué rol les gustaría a ustedes ejecutar? ¿De familia, de empresa o de gobierno? Entonces ustedes deciden, bueno, a mí me gustaría ser familia. Muy bien, entonces como familia yo voy a opinar acerca de cuál es la importancia de aportar mis impuestos o por qué no quiero aportar impuestos, ¿verdad? Ese es el foro que ya está abierto en el cual ustedes van a poder expresar en sus propias palabras cuál es la importancia de esto. Pero obviamente debemos tener un poco más de información y la información es que en este caso las familias reciben un ingreso por trabajo, por renta de tierras o por capital. Eso quiere decir, ¿quién de ustedes tiene trabajo? Me imagino que la mayoría, por eso están tomando un curso virtual. Entonces, en el trabajo, ¿a ustedes les pagan un salario por ese trabajo? Seguramente sí. Entonces, porque si no, seguramente se cambiarían a otro trabajo. Entonces, si a ustedes les pagan, ese es un ingreso que ustedes reciben. Si alguien tiene un apartamento, una casa, que la renta, ese valor de la renta también es un ingreso para ustedes, que es el mercado de financiero, de capital y de recursos, que es lo que se empieza a manejar ya en cuanto a estos grupos de análisis e ingresos que se perciben. En cuanto a las empresas, utilizan el trabajo, la tierra y el capital para producir. ¿Qué quiere decir con esto? Si yo voy a producir café, ya que tomamos ese ejemplo, ok, yo necesito mano de obra para producir ese café. Necesito tierra para sembrarlo y necesito dinero para comprar la semilla, el fertilizante, para pagar la mano de obra y para producir en sí este café. Todo lo que yo estoy gastando en materia prima, en servicios, ¿verdad? Es el gasto, pero si yo compro equipo y tecnología, se vuelve una inversión. Entonces, si alguien tiene algún otro ejemplo, por ejemplo, si alguien quiso colocar por decir algo, una empresa de tacos. Alguien decidió que quería poner una empresa de tacos o alguien de pronto decidió que quería poner una empresa de computadoras. Muy bien. Todo eso significa que vamos a tener que contratar una persona, que vamos a necesitar quién la produce y el capital para poderlo ejecutar. ¿Ok? Entonces,
palabras claves que debemos ir grabando: trabajo, tierra y capital. Y en el caso del gobierno, el gobierno recibe los impuestos que nosotros pagamos como ciudadanos y en este caso él distribuye esos impuestos en obras en beneficio de la población. Lo vamos a estudiar un poquito más adelante. Entonces, ¿cuáles son nuestros factores de producción? Regresando al slide anterior, sabemos que era trabajo, tierra y capital. El trabajo ya vimos que es la mano de obra, que nos van a pagar por trabajar, ¿verdad? La tierra, cuánto está disponible para la producción, y el capital es todo el dinero que vamos a invertir en esa producción. Si yo necesito, como les comentaba, sembrar café, yo necesito tener esta semilla calificada, necesito tener fertilizante, necesito tener pago de mano de obra, pago de las tierras si fueran rentadas, y para todo esto se necesita capital, ¿verdad? En cuanto al ingreso y a la riqueza, es muy interesante. El ingreso familiar puede venir de muchas áreas y todo este ingreso familiar me va generando mi riqueza. Me gustaría que alguien me contara de qué formas una familia tiene ingresos. ¿Cómo yo obtengo mis ingresos? Pónganse en su misma posición. ¿Cómo ustedes obtienen sus ingresos? ¿Alguien que me diga 1 o 2 formas de obtener ingresos? Me gustaría que pudieran interactuar. No sean tímidos, lo más rápido posible para no gastarle mucho tiempo. ¿De un empleo, doctora? ¿Vendiendo su trabajo? Perfecto, muy bien, Londi, por trabajo, ¿verdad? Yo voy 8 horas a un lugar, trabajo y me pagan mi salario por ese trabajo y ese es un ingreso familiar. Si trabajo 4 horas, yo acordaré cuál es, pero yo siempre voy a percibir un ingreso, ¿verdad? Otra forma de obtener un ingreso familiar. La renta, doctora. Perfecto, la renta si yo tengo un apartamento, yo vivo en mi casa y tengo un apartamento, la renta de ese apartamento me va a generar un ingreso, ¿verdad? Entonces, ya han nombrado 2 formas, muy bien, a través de alquileres, me parece perfecto, Londi, a través de alquileres yo estoy generando un ingreso. Entonces, les voy a pasar el siguiente slide para ver todas las formas que nosotros podemos tener como ingreso. Un salario, las rentas, los dividendos, si alguien tiene una empresa y decidió crear acciones, esas acciones generan los dividendos y entonces podemos tener un ingreso adicional. También intereses, me imagino que más de alguno tiene algún dinerito guardado en el banco, eso quiere decir que no importa si lo tienen en plazo fijo, si lo tienen en cuenta de ahorros o incluso en cuentas de cheques que ahora también pagan intereses, ¿verdad? Entonces, estos intereses que se generan, para mí ya es un ingreso a la casa, a la familia, de lo cual yo puedo disponer. También es un ingreso a las jubilaciones, las pensiones, las donaciones por parte del gobierno y remesas que se reciben del exterior. ¿Observaron cuánta cantidad de ingreso podemos tener, verdad? Ahora, todo ese ingreso que yo tengo me va generando mi riqueza y esa consiste en el valor neto de estos activos que se posee en el tiempo dado. Por ejemplo, si yo ya soy una persona adulta y ya me dio tiempo de trabajar muchos más años, seguramente mi capital va a ser mayor que de un joven. Bueno, si el joven heredó algo, bueno, va a ser mucho mayor, pero generalmente va asociado a la edad, ¿verdad? La persona joven está en un proceso de generar riqueza. Una persona adulta posiblemente ya tuvo más años y ya generó más riqueza. Entonces, en resumen, ¿qué es? Es este inventario de las propiedades que nosotros podemos tener. Si yo tengo una casa, si tengo una finca, si tengo un apartamento, todo eso forma parte de mi riqueza. Luego también tenemos que hablar un poquito en cuanto al mercado de trabajo. Estamos los que son empleados y los que son desempleados. Este es el mercado de trabajo. Y es en realidad la población económicamente activa que ya tiene edad para trabajar y que si están trabajando o están buscando trabajo, forman parte de este mercado de trabajo. O sea, no puede formar parte del mercado de trabajo un bebé, un niño. No puede formar parte de un mercado de trabajo un anciano que ya está de 80 años y que ya no está trabajando, sino más bien está jubilado. ¿Okay? Entonces, la población económicamente activa es la que me marca el mercado de trabajo. Y la tasa de desempleo, obviamente, es el número de personas que estén desempleadas
respecto a esta población económicamente activa. Yo no puedo decir en Guatemala, por ejemplo, hay 18 millones de habitantes y de nosotros tenemos una tasa de desempleo del 70% porque solamente el 30% está trabajando. No, porque la población económicamente activa es mucho menor porque ya no tenemos que tomar en cuenta niños ni ancianos, ¿verdad? Muy bien, tenemos aquí en el siguiente slide tierra, recursos naturales y ambiente. En este caso, la disponibilidad de tierra para generar producción va a establecer el factor de esta capacidad productiva. Observen el cuadro. Y en el cuadro ustedes tienen a Guatemala con sus kilómetros cuadrados, El Salvador, Estados Unidos, Singapur y Corea del Sur. Les pregunto a ustedes, para que igual rápidamente abran el micrófono y me respondan. Si yo observo en cuanto a mi capacidad, mi disponibilidad de tierra para generar producción entre Guatemala y El Salvador, ¿qué comentario me podrían hacer? Guatemala tiene prácticamente 5 veces más área en kilómetros cuadrados. Perfecto, perfecto, Carlos. Prácticamente 5 veces más lo que nosotros tenemos en área para poder producir. De hecho, ahí se da que los salvadoreños vienen a Guatemala, compran las verduras y se van llevando desde el punto de cosecha, se van llevando para El Salvador porque ellos tienen menos área para producir. Ahora, hagamos la relación Guatemala y Estados Unidos. ¿Quién me comenta algo? Algo. Muy bien, ¿alguien? ¿Qué tenemos con respecto a kilómetros, a el área entre Guatemala y Estados Unidos? ¿Qué país es más grande? Estados Unidos es mucho más grande que Guatemala. Bien. Tenemos a Estados Unidos no más grande, sino muchísimo más grande. Eso quiere decir que si nosotros observamos el área, Estados Unidos tiene un área para producir inmensamente grande y por esa razón incluso le llaman el granero del mundo, porque en este lugar es donde se produce todo lo que es maíz, soya, sorgo, productos, cultivos extensivos, porque tienen grandes distancias para poder producir. Sin embargo, observen ustedes ahora Singapur. Singapur tiene 692 kilómetros cuadrados. Y de 692 kilómetros cuadrados más o menos equivale al tamaño del departamento de Escuintla. Es como que todo Singapur fuera el tamaño de Escuintla versus Guatemala. Guatemala es, en este caso, un país muchísimo más grande que Singapur. Tendríamos mucha más capacidad de producir. Sin embargo, cuando observamos el Producto Interno Bruto per cápita de Singapur, nosotros observamos que ellos están prácticamente en $60,000 y Guatemala está en 4,000. ¿Qué nos dice esa información? ¿Qué nos puede decir esa información? Que Singapur está generando mucha más riqueza que Guatemala. Muy bien, muy bien. Quiere decir que no necesariamente Singapur es pequeñito, muy bien. Estoy observando aquí el comentario, gracias. Singapur es un país pequeñito, sin embargo, no se cumple de que a más pequeño tiene que ser más pobre o tiene que generar menos Producto Interno Bruto. ¿Se dieron cuenta? Por esa razón les puse estos dos ejemplos. No necesariamente el tamaño del país quiere decir que me va a dar también toda mi capacidad productiva. Singapur, un país tan pequeñito, su producción no es agrícola, su producción es producción de servicios. Y la transformación también en cuanto a lo que es el petróleo y un punto estratégico que está ubicado en el Asia Sur para el comercio internacional. Entonces, no necesariamente el tamaño de un país me va a dar la cantidad de Producto Interno Bruto que yo pueda generar, ¿ok? Esa es la relación muy importante. Tenemos un país como Corea del Sur, que es un poco más pequeño que Guatemala, no tan más pequeño como El Salvador, pero sí un poco más pequeño. Sin embargo, cuando hablamos de Producto Interno Bruto, estamos hablando que ellos tienen 40,000 versus Singapur, que tiene prácticamente 58,000 por ahí, y Estados Unidos, El Salvador y Guatemala, que tiene 4,000. ¿Qué quiere decir con este cuadro tan pequeñito? Que la tierra no necesariamente, el tamaño de la tierra no necesariamente nos va a marcar
el potencial económico de generación de este PIB que podemos tener, ¿ok? Que puede estar enfocado en otras áreas. Ahora, tenemos la tierra, los recursos naturales y el ambiente. Y en recursos naturales, nosotros podemos observar que para la producción podemos contar con mineral, hídrico, agrícolas e industrial. En el caso de Guatemala tenemos todos, ¿verdad? Y en lo que es ambiente está el desarrollo de esta producción, pero en un sistema sustentable. Eso quiere decir que nosotros debemos cuidar nuestro ambiente, debemos evitar su destrucción, porque finalmente tenemos que crear un sistema que renueve este recurso. Si nosotros consumimos el agua y no buscamos cómo cuidar estas fuentes, va a llegar un momento donde ya no tengamos agua y entremos en problema y el agua va a ser un recurso que posiblemente hasta nos puede generar una guerra porque la gente necesita agua para poder vivir. Entonces, todos estos recursos debemos buscar hacerlos de una forma sustentable, que quiere decir cuidarlos y que se puedan reponer. También tenemos en cuanto a capital, intereses y utilidades, la información en cuanto al capital es que todo lo que es mano de obra, tierra, materia prima, nosotros tenemos que saber que se tiene que pagar por ella, ¿verdad? Entonces, esto nos va a generar un crecimiento económico y un desarrollo, como en Estados Unidos, además ellos tienen producción, tierra, etcétera, genera mucho más desarrollo. No está asociado, como vimos en el caso de Singapur. Sin embargo, el capital es un motor para mover un mercado. Si nosotros tenemos más capital, tenemos más capacidad de crear entidades que puedan ser este motor económico. Tenemos las tasas de interés, donde la tasa de interés es el costo de este uso del dinero. Si yo voy al banco, lo guardo ahí, me van a dar un interés. Pero si yo también lo pido prestado para crear un negocio, también yo voy a pagar un interés. Entonces, en realidad, esta tasa de interés es el costo del uso del dinero. Y la utilidad, como en el caso de una empresa, yo tengo algo que me vale 100, lo he vendido en 200, me he ganado 100, somos dos socios y nos dividimos esa ganancia en 50-50, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo ahí? Dividiéndonos una utilidad, ¿verdad? Entonces, muy importante manejar bien estas palabras. En cuanto a impuestos y gastos gubernamentales, que es parte del foro también, es importante aquí saber que los impuestos que nosotros pagamos se reducen nuestra cantidad porque lo estamos entregando al gobierno. Sin embargo, este impuesto lo toma el gobierno y lo usa para este gasto gubernamental. ¿Y en qué gasta el gobierno? El gobierno gasta en salud, gasta en carreteras, gasta en puertos, gasta en educación, gasta en seguridad, que es parte de lo que tiene que revertirse en nuestras necesidades. Pero también es muy importante que el gobierno ponga regulaciones en el uso de estos recursos y también en generar regulaciones para la convivencia armónica dentro de todo lo que es el país. Vamos prácticamente avanzando con el tema. Tenemos la visión global de la macroeconomía. Entonces aquí tenemos indicadores macroeconómicos. ¿Se recuerdan? Microeconomía, individuo, empresa. Macroeconomía, ya de una forma global, todo lo que es a nivel mundial. Entonces aquí hay unos indicadores que me van a indicar, que valga la pena la palabra, que nos van a ir dando una idea clara de cómo va moviéndose esta economía mundial o regional. El gobierno toma decisiones, regula, se ejecuta un análisis de oferta y demanda, que es lo que me va a producir el PIB. Hay un análisis del crecimiento económico, ¿verdad? Y prácticamente una mayor producción es un sinónimo de un mayor trabajo y de un mayor ingreso familiar. Todo esto, cuando yo tengo un mayor ingreso, ¿qué genero? Un mejor nivel de vida. Si yo tengo ya más dinerito, pues me voy de viaje. Si tengo más dinero, cambio mi carro. Si tengo más dinero, me compro otra casa. Si tengo más dinero, educo a mis hijos en un mejor colegio, les mando a educar al extranjero. Todo esto me significa un movimiento económico, ¿verdad? Hay algunos índices de macro y microeconomía, esto lo vamos a tocar en la siguiente clase, sin embargo les puse ya el slide para que ustedes pudieran verlo y tener una idea de que cuando hablamos de microeconomía estamos hablando, por ejemplo, de una empresa, lo que la empresa gasta, tanto fijo como variable, lo que ingresa, ¿verdad? Pero cuando hablamos de la macroeconomía,
cuáles son estos indicadores, ¿verdad? Como producto, empleo, precios. Y aquí en un solo cuadro ustedes pueden apreciar la diferencia entre la una y la otra. Bueno, hablando de globalización y del impacto empresarial, es importante saber que el comercio internacional abre estas oportunidades, ¿verdad? A medida que más tratados tengamos, más acuerdos de inversión, de cooperación, todo esto me va a abrir oportunidades. Va muy cercano a la tecnología, a la información y a la comunicación. El desarrollo que esto presente me va a ejecutar un comercio internacional mucho más sencillo. Y obviamente voy a empezar a competir con diferentes empresas que ya no solamente son de mi país, sino de otros países, y debo conocer y analizar de mejor manera este tipo de competencia. En cuanto a los riesgos, hay riesgos de todas formas. Podemos entrar en un riesgo de mercado, oferta y demanda, en un riesgo del crédito, ¿verdad? Que yo preste el dinero, que el banco me dé un dinero y que no lo pueda pagar, riesgo de liquidez, riesgo operacional, un riesgo legal o fiscal. Esto va muy apegado a los países. Ustedes saben lo que está sucediendo, por ejemplo, en Venezuela, lo que está sucediendo en Nicaragua, y esto es un riesgo legal, fiscal, porque se ponen unas reglas, se dice, bueno, invierte en este país, y de pronto a medio camino deciden de que ya no funciona esa regla y que de pronto esas empresas las nacionalizan. Entonces, estos riesgos de gobierno, estos riesgos políticos, estos riesgos legales y fiscales pueden frenar la inversión en un país. Y al frenar la inversión, estamos frenando oportunidades de empleo, estamos frenando estas oportunidades laborales y obviamente el crecimiento económico de un país. Bueno, finalmente, cuando ya observamos nosotros a la competencia, debemos ver a la competencia desde muchos puntos de vista, ¿verdad? Por ejemplo, desde los nuevos competidores que van ingresando al mercado, el poder de negociación, cuánto es la capacidad que tiene este cliente de comprar, los proveedores que yo poseo, si en realidad pueden suplir estas necesidades, y también los productos sustitutos que se den en el mercado. Por ejemplo, les voy a dar un caso. ¿Qué sucedió con la Incaparina en Guatemala? Seguramente todos la conocen y seguramente todos la han probado. Pero antes la Incaparina se vendía solamente en una bolsita, en una presentación que era en polvo, y había que en las casas prepararlo. Necesitábamos fuego, olla, paleta, necesitábamos agua, toda la fórmula que le ponen, ¿verdad? Que azúcar, que canela, que un poquito de sal, que después leche, etcétera, etcétera. Prepararla se volvía muy complejo. Sin embargo, ellos observan que pueden crear un nuevo producto ya preparado y abren un mercado muy grande. Lo presentan en formas familiares y en formas pequeñas. La forma pequeña es un tamañito como así, en el cual me cabe en la cartera, cabe en una lonchera, cabe en una mochila, y abren un nuevo mercado muy, muy grande. Entonces, todo esto de la competencia hay que analizarlo con mucho cuidado, porque un mismo producto, tan solo con cambiarle la presentación, podría generar un mercado muy amplio, que es lo que ha sucedido con este producto, y hay muchos más ejemplos, pero pienso yo que con este ejemplo ustedes van a tener una idea bastante amplia. Muy bien, ha llegado el momento, quizá, sí, nos queda todavía unos minutitos para preguntas y respuestas. Me gustaría escucharles a ustedes si tienen alguna duda con respecto a las tareas que tienen que ejecutar esta semana y que ustedes la tienen que presentar todas hasta el día domingo a la medianoche. Estoy a las órdenes. ¿Alguna pregunta? Gracias, doctor. Muy bonita la clase. Ajá, solo tenía una consulta con respecto al PIB. Por ejemplo, para calcular el... Si me podrías hablar un poquito más alto o más cerca perdón. del micrófono. No sé si ahí me escucha. Sí, escucho perfecto. Okay. Con respecto al PIB, tenía alguna duda yo. Por ejemplo, ¿se podrían meter importaciones y exportaciones para calcular más exacto, o tal vez a conveniencia de uno el PIB per cápita, o solamente la fórmula siempre es PIB partido la población del país? Muy bien. Me encanta tu pregunta porque sabes que te estás adelantando un poco. Para la próxima clase y en la siguiente unidad que se les va a habilitar,
se les va a dar ya la fórmula exacta de cómo se está calculando el PIB. Sin embargo, para responder tu pregunta, te quiero contar que no se puede tomar en cuenta las exportaciones ni las importaciones, en este caso como cifra final, sino más bien es lo que el país está consumiendo a través de lo que obviamente es esto representado en un documento, que en este caso sería la factura. Entonces, el país produce y eso que se produce se está vendiendo. Entonces, no puede entrar la exportación, porque cuando entra la exportación es porque este producto ya se va para afuera y ya empieza a formar parte de la balanza comercial, que son las importaciones y las exportaciones. Pero todo lo que se está consumiendo dentro del país, en servicios, cuando tú vas a un lugar y te cortan tu pelo, te compras una ropa, te educas, tomas un curso, viajas, compras un ticket, compras alimentos, todo eso que tú estás generando en movimiento económico, compras un carro, compras una casa, compras una finca, todo esto genera el volumen, que es lo que llamamos el Producto Interno Bruto. Ahora, el per cápita es cuando este mismo volumen ya en su totalidad lo dividimos entre el número de habitantes. Esta cifra, en el caso de Guatemala, se altera un poco en el sentido en que aquí las condiciones de todos no es la misma, ¿verdad? Entonces, como no es la misma condición, obviamente no es un número que nos represente fielmente que cada uno de los habitantes tenga esos $4,000 en su mano. No es así, porque esta distribución ya el momento final cambia. Pero sí es una idea para dejarte claro cuál es el poder económico de un país. Si tú estás hablando de que tenemos a un Japón con $50,000 per cápita, un Estados Unidos con 59,000 per cápita, y si estamos hablando de un Guatemala con 4,000, un Honduras con 3,000, un Colombia con 8,000, inmediatamente tu cerebro empieza a ubicar cuál es la condición económica de un país. Y es un indicador macroeconómico que te deja ver bastante claro de cuál es la situación, ¿verdad? Ahora, en la otra clase sí ya te voy a dar la fórmula y te voy a explicar exactamente cómo es lo que nosotros obtenemos de este dato. Y muchas gracias por tu pregunta. Muy buena pregunta. ¿Alguien más? Bueno, me gustaría terminar nuevamente insistiendo en que hay 3 tareas para la próxima semana. La primera es el cuestionario, lo elaboran y lo suben. La segunda es el mapa mental, en la cual ustedes escuchan el video y crean su propio mapa mental, sean gráficos. El tercero son los agentes económicos. Ustedes van a decidir si son familia, empresa o gobierno, entran al foro y participan. Y luego también tenemos una actividad formativa en la cual ustedes van a poder unir conceptos y prepararse para su examen. Su examen va a ser habilitado para que ustedes puedan ya entrar y ejecutarlo. Todo esto va a formar parte de su zona final. Si no hay más preguntas, me despido de ustedes. Fue un gusto compartir esta hora y seguimos en contacto a través de todos nuestros foros. No se olviden entrar al foro Cafetería. Ahí van a poder jugar un poquito con el sistema para poder subir fotos, subir videos y volverse un poquito más hábiles en este uso, ¿verdad? Entonces, nos vemos la próxima semana. Un gusto de saludarlos y les deseo muchos éxitos en el desarrollo de sus tareas. Buenas noches.